A partir de aquí, trabajas de lo que sea y está el tema del boxeo, que ya pasas, entiendo, desde el full contact kickboxing a boxeo, que se te da muy bien. Ya estaba yo un poco ya con ello, ¿eh? Ya estabas ya... Sí, porque ya empezaron a haber en gimnasios un poco más públicos en Madrid de boxeo. Entonces empecé a combinar. Yo ya peleaba en kickboxing, de hecho era profesional en kickboxing, había hecho el europeo y tal, y empieza a ver boxeo. Entonces, para pelear más, combinaba todo. Yo llegaba en una semana a pelear en kickboxing, en full contact, en boxeo. Hostia. Sí. Pero era la única forma, porque no había tantas peleas como ahora. Ya. ¿Sabes? Entonces claro, era la única forma de tener un poquito de bagaje para que en un futuro, que ese futuro no fuera negro. O sea, que ver un poco la luz. Claro. Porque sin pelea, un peleador sin pelear no es nadie. No es nadie. Un peleador de gimnasio no hace nada. Exactamente. Se está peleando, entonces yo quería pelear en lo que fuera. Y lo que pasó fue eso, que al nacer mi hija, ese chute de motivación que me da ella, lo extrapolo al boxeo. Todo el mundo habla de que el deporte te insufla unos valores que luego lo trasladas a la vida. Por supuesto, yo lo hago con la fundación y con el gimnasio, pero es que lo que te da la vida también lo puedes pasar al deporte. Entonces a mí ese punto de motivación me lo pasé al deporte. Dejé de fumar. Me puse a dieta. Empecé a hacer caso a mis entrenadores y empecé a ser boxeador. Ya no era peleador, ya era boxeador. Entonces debuté en kickboxing profesional, en boxeo quedé campeón de España, luego me pasé a profesional en boxeo y todo fue gracias a ese momento, a ese clic positivo que tuve en mi vida. ¿Qué te ha dado el boxeo a ti? Has tenido una carrera importante y al final es parte de tu vida fundamental. Yo debería de vivir 3 vidas para agradecer al boxeo todo lo que ha hecho por mí. Yo encontré la paz entre los golpes. Ahí es donde tú encuentras la paz real, ¿no? Total. Es lo que me mantiene. Porque el boxeo al final... dice, joder, Jero, tú peleaste por hambre, ¿no? Digo, sí, pero no el hambre que tú piensas. Ya. O sea, nosotros durante muchos años aquí en España hemos boxeado por la gloria. O hemos boxeado por necesidad. Pero no una necesidad alimenticia. Una necesidad psicológica. Yo, mientras boxeara, yo tenía objetivos. Y yo, mientras tenga objetivos, sé cuál es mi camino. Lo que pasa es que, bueno, gracias a Dios, yo seguí formándome, y en un momento dado, cuando yo dejo de boxear, puedo seguir manteniéndome más o menos equilibrado. Mira, yo te pongo un ejemplo. Hace un par de años se retira uno de mis mejores competidores, que es Miriam Gutiérrez, una boxeadora. Y el día que se retira, ella pelea un viernes, hace el Campeonato de España en el casino, y al día siguiente la llamo. Digo, ¿lo vas a dejar ya? ¿No? Sí, porque ella vuelve a boxear para que la vea su hija, ni más ni menos, ¿no? Y tal. Que sí. Digo, pues ahora te toca emprender un camino, que es el del psicólogo. Ya no me tienes a mí, ya no tienes al deporte para que te mantenga encauzada. Tú ahora necesitas a alguien que te lleve a la introspección, cures tus heridas y empiezas a coger el camino. Porque su agente de cambio, que fue el boxeo, un acompañante que no molestara, como yo, y las ganas de querer cambiar, ese es el verdadero agente de cambio. A mí muchas veces me decían, no, joder, eres el agente de cambio de tantos niños. No, yo no. La agente de cambio, repito, esto que quede claro, es, en este caso, un deporte, que es el boxeo, que te ayuda a la transformación, un acompañante que no moleste, y sobre todo, las ganas de querer cambiar de cada uno. No puede cambiar a alguien que no quiera cambiar. Exactamente. Nunca. Que eso es algo que hablaremos ahora cuando hablemos del acoso y de los chavales, ¿no? Si tú no quieres, haces el esfuerzo, no vas a poder cambiar, aunque tú le hagas la gran charla, le intentes ayudar, boxee, haga fútbol, básquet, da igual, no va a cambiar. Aunque le lleves al psicólogo como niños pagándole. O sea, que hay padres que pagan al niño para que vaya al psicólogo. O sea, pagas al niño y pagas al psicólogo. Digo, ¿qué estás haciendo, chico? No tiene ningún claro. Lo que le estás al revés, estás dando un aliciente al chaval para ir al psicólogo, pero simplemente por un tema económico, no por un tema de curación. Pero fíjate la desesperación de los padres para hacer eso. Claro. Qué locura, ¿eh? Pero lo hacen. ¿A ti cómo te da después del boxeo por decir, yo quiero trabajar y ayudar a chavales jóvenes, chavales que lo están pasando mal tanto en un lado como en otro? Porque yo creo que luego hablaremos de algo muy interesante, que las víctimas no siempre está tan claro en qué lado están.
Y eso es algo que es importante tenerlo claro. Sí, ¿Por qué? ¿Por qué decides ir para allá? Yo no lo decido. Las cosas vienen así. Llega un momento que yo vivo en El Pardo, trabajo en Las Rozas y entreno en Leganés. Y tengo, te haces una buena triangulación, ¿eh? Y tengo un Seat Málaga de doble carburador. O sea, de un carburador de doble cuerpo. Ajá. Eso quiere decir que tenía que llevar a la cansa detrás. Y claro, yo no tenía dinero. Entonces, mi profe de kickboxing, Juan Domínguez, me dice, Jero, tío, pues ponte a dar clase. Ya que vienes aquí a Leganés, entrenas a las 6, sales de aquí a las 8, te buscamos un gimnasio que 8:30, 9, y buscamos un gimnasio en Carabanchel, que encima era mi barrio. Cojonudo. Y entonces dije, bueno, yo no quería dar clase. ¿No? Jordi, a mí no me gustaba dar clase. No te molaba la Yo idea. quería ser campeón del mundo. Ya. Yo quería ser campeón del mundo. Yo no, a mí dejarme de dar clase. No. Aparte, yo venía de un tiempo muy introvertido, porque al final, a mí, digamos que esa velocidad distinta a los demás me conllevaba estar en mí mismo. O sea, yo era tímido. En el fondo, Sí. aunque parezca mentira. Sí. Sí, era tímido. Yo hablaba, o sea, la primera conversación que tuvo mi mujer con mi exmujer, o sea, era de película. O sea, cuando yo le contaba a Paula que yo solamente decía sí o no o gruñidos, no se lo podía creer. Pero así era. Porque yo tenía mi demonio dentro. Claro. ¿Sabes? Tenía mis cadáveres aquí, en mi armario. ¿No? Entonces yo, en mí. Entonces, claro, lo de dar clase era como, uff, ¿cómo voy a hablar en público? Ya. ¿Cómo voy a...? Pero claro, no me quedaba otra. Y empecé a dar clase. Y en poco tiempo llené las clases. Y en poco tiempo empecé a sacar peleadores. Bueno. Y en poco tiempo me di cuenta que a través del deporte era capaz de transformar vidas en positivo, sobre todo de los jóvenes. O sea, lo que el deporte había hecho conmigo, yo lo podía hacer, lo podía transmitir. Y eso fue lo que me incentivó. Y entonces empecé a dar clase, y llega un momento que me echan del curro, y entonces yo apuesto por meterme en 5 o 6 gimnasios a dar clase. Una locura, ¿eh? Mi padre decía, tú estás loco. O sea, pagando un alquiler, con una mujer, con la niña. Pero es que ahí Yoli me apoyó. Pero eso, mira, yo ¿no? a mi mujer la tengo que agradecer muchas cosas, sobre todo mis 2 hijos maravillosos, pero si yo soy algo, es gracias a ella. Porque ella me apoyó, con los ojos cerrados. Y eso tiene que quedar claro. Si ella no me hubiera apoyado, yo no sería ni la mitad de lo que soy ahora. Y eso hay que agradecérselo. Así que tiramos para adelante y lo luchamos. Lo peleamos todo, la familia, los 3. Yoli, Azahara y yo. Y empezó a mejorar. Cada vez más. Cada vez tenía más alumnos, cada vez gimnasios más importantes me querían. Hasta que llegó una fundación y me ofreció montar una escuela, que es la Escuela de Boxeo Aluche. Entonces la montamos y ahí ya me dediqué casi plenamente a ese y a otro gimnasio que hay que agradecerlo también, que es el Gimnasio Metropolitano, que es el gimnasio más antiguo que da boxeo en Madrid, donde estuve 24 años fantásticos y que si no hubiera sido gracias a ellos, yo no hubiera podido dar de comer a mis hijos, ¿no? Entonces gracias a la Escuela de Boxeo Aluche y a la fundación que la lleva y al Club Metropolitano también, si soy algo es gracias a ellos. Y a partir de aquí, de estas clases, vas a lo otro, ¿no? Que es también a una parte más psicológica, más emocional, ¿no? Que es muy importante. Más solidaria, ¿no? O sea, un poco más... Como yo me doy cuenta de que soy capaz de transformar vidas en positivo, sobre todo de los jóvenes, hay que pillar un poco el rol social. Bien, pero a mí el rol social no me aparece porque sí. Hay una razón de ser. Hay una asociación muy importante en España que se llama La Coma, ¿vale? Que se dedica pues a ayudar a niños en peligro de exclusión social. El primer niño de La Coma fui yo. Yo no me llevo muy bien con ellos, ¿eh? Ahora, no como somos. Sí, porque yo, cuando entro en hermano mayor, hay distintos, hay gente que me critica, gente que no entiende. Si dentro de la educación social hay gente que no lo entiende. Bueno, oye, cada uno son sus opiniones. Entonces yo no me llevo muy bien con ellos. Pero... Al César lo que es del César, ¿no? Exactamente. Pero yo fui uno de los primeros niños que ellos ayudaron. Ellos, cuando se funda La Coma, ellos van al Tercio Terror, más conocido como Tercio Terror, el barrio, ¿no? A la Asociación de Vecinos Pradera Tercio Terror. Y allí empiezan su trabajo. Y el primer niño que tienen allí soy yo. Y a ellos me empiezan a dar responsabilidades y poco a poco yo me di cuenta que el asociacionismo social, o sea, sirve, ¿no? Pero queda ahí. Con el tiempo, o sea,
10 años después o 12 años después me di cuenta de que lo que han hecho conmigo yo lo puedo hacer. Entonces yo empiezo a los gimnasios en los cuales yo trabajo a decirles que por favor que me dejen tener niños becados. Hay gimnasios que no, pero lo pago yo. Entonces empiezo a tener 2 o 3 niños en cada gimnasio. ¿Qué ocurre? Que eso llega a los oídos de esta fundación que yo te digo y viene el director, Paco, y viene a hablar conmigo. Me dice, yo sé lo que estás haciendo y quiero que lo hagas con nosotros. Y entonces me montan un gimnasio. Compran un local, montan un gimnasio, la Escuela de Boxeo de Luche, que todavía existe y están 2 grandes amigos allí trabajando, y lo montamos. Y entonces las primeras clases de niños de boxeo que se dan en este país las doy yo. En el año, fue en el 99, en el 2000. ¿Por qué? Porque eran 25 años ya. Claro, porque era en el momento que venían muchas hordas de inmigrantes. Y en Aluche, sobre todo, era mucho la sociedad ecuatoriana. Entonces había muchos niños que venían de allí y no sabían cómo integrarse. Y entonces empecé a dar clases de boxeo. 30, 35 o 40 niños, les dábamos de merendar, les dábamos clases particulares. Y era, si estudias, boxeas. Y pasas de apestado a formar parte de un colectivo y a que te integren. Eso también creo que es una parte muy importante. Y funcionó muy bien. Importante. Y de hecho sigue funcionando. Y ahí es donde yo aprendo todo. Al final el tigre son sus rayas. El tigre son sus rayas, ¿no? Y ahí poco a poco, llega un momento que con la fundación pues ya empezamos a tener tiranteces y decido montar mi gimnasio. También coincide que yo ya dejo de pelear, entonces ya tengo mi tiempo para ser empresario. Sí. Yo soy de las personas que yo 3 cosas a la vez no puedo hacer. O sea, si soy entrenador y soy peleador, yo no puedo ser empresario. Vale. Pero al no ser peleador, pues paso a ser empresario y monto la escuela de boxeo.